Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y como todas las noches es un gusto enorme estar contigo para hablar de temas que nos inviten a crecer, a tener más conocimiento y aprender juntos de lo que viene siendo el desarrollo de nuestra sexualidad, de nuestras relaciones amorosas, íntimas y sexuales. Hoy vamos a hablar sobre cirugía estética genital. ¿Cuándo es por estética? ¿Cuándo es por necesidad? ¿Cuándo está indicado? Bueno, pues te vas a sorprender de los avances que hay en la cirugía plástica y reconstructiva para precisamente darle una solución favorable a ciertos problemas que tienen que ver o ciertas dificultades que tienen que ver en la apariencia o en el funcionamiento de los genitales femeninos. Así es que yo te invito a que me acompañes y que esta noche podamos estar aprendiendo juntos de este tema. Como ya es costumbre, quiero agradecer a todo este equipo que hace posible el programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz, en los controles técnicos David Villaseñor y Norberto Rodríguez. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y es un gusto enorme estar contigo detrás de estos micrófonos. Para hablar de este tema, quiero agradecer profundamente su presencia aquí en el programa al doctor Antonio Rojas Macedo. Él es cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, ¿no? Así es. Antonio, así es. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla y por estar aquí en el programa En Pareja para hablar de cirugía estética genital. ¿Qué es una cirugía estética genital? Así es, como ya platicamos, hay dos grandes grupos o dos vertientes de la cual se deriva la cirugía estética en genitales. La cirugía estética que se tiene que realizar por alteraciones o malformaciones al momento de la gestación, y son problemas que normalmente cuando los pacientes llegan a una edad adulta interfieren en su desarrollo sexual, en su vida de pareja. Y está la cirugía estética genital que se origina o que es una consecuencia secundaria a embarazos, a patologías de otro origen que repercuten y que tienen una secuela a nivel de genitales, y que eso también conlleva a una alteración o algún problema en cuanto al desarrollo de la sexualidad de cada persona. Entonces, en este caso nos podemos enfocar un poco más a la condición únicamente estética, que se origina por algunos otros padecimientos o algunas otras situaciones en cada paciente en particular. Bien, esas vertientes entonces sería, por un lado le pudiéramos decir cirugía reconstructiva y por otro lado cirugía estética. Cirugía estética, la reconstructiva muchas veces tiende a tener algo de estética o un mucho de estética, porque por ejemplo un paciente varón nace con prepucio redundante. El prepucio redundante es el exceso de piel sobre el glande, y que eso impide la retracción del tejido de la piel y que se exponga el glande de forma normal o convencional. Además que luce con un poco sentido estético. Y las personas, eso funcionalmente, digamos que a la persona puede vivir con él, pero a las personas no les agrada. Dicen, es que no me gusta el aspecto, se ve raro, no se ve como el de la película. Exactamente, o el de otras personas, o no, es que el mío no es como el que habitualmente todo el mundo luce, ¿no? Y eso conlleva a una baja autoestima, inseguridad, en algunas personas hasta es una causa de disfunción eréctil, o sea, y todo es por un trastorno y una alteración en el estado de ánimo de la persona, ¿no? Claro. Finalmente se corrige eso, que termina siendo una cuestión estética y repercute en una parte funcional muy importante, ¿no? Y se corrige el problema. No, y esto a mí me parece pues verdaderamente maravilloso, el hecho de que la cirugía plástica también dentro de sus avances, de su actualización, de su desarrollo, pues ofrezca también este tipo de eventos, de soluciones
porque en efecto muchas personas pueden sentirse incómodas por aspectos de la vida, como tú decías en un principio, que es la multiparidad, o sea, el tener muchos partos, tener muchos hijos. Y de repente, pues no están a gusto con sus genitales. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no acudir a un cirujano plástico para que le ayude a tener una mejor apariencia, ¿no? Sí, ahorita que está tocando este tema de, en particular las mujeres, cuando tienen ya múltiples embarazos, el abdomen se expande con los embarazos. El tejido de la pared del abdomen queda más flácido y los músculos o la fascia, que es una estructura que soporta los músculos, se elonga. Uh-huh. Por hacer una comparación poco cotidiana, es como una liga que cuando la soltamos pierde tensión. Okay. Eso finalmente repercute en un descenso del pubis. Uh-huh. Entonces el pubis desciende cubriendo el introito vaginal. Y también eso va a cubrir el clítoris. Entonces, finalmente, funcionalmente, esa persona va a tener una actividad sexual diferente a la que tuvo antes de sus embarazos. ¿Por qué? Porque hay alteraciones a nivel morfológicos, o sea, en forma, alrededor del clítoris y del introito vaginal, que va a mermar finalmente su desempeño sexual de esta persona. Claro, y entonces, esto va a influir en la vivencia de su erotismo. Exactamente. Uh-huh. Entonces, finalmente, tenemos nosotros diferentes opciones para valorar y corregir esas alteraciones que repercuten y que va a tener finalmente un muy buen resultado y la persona te lo dicen, ¿no? Uh-huh. Oye, me operé del abdomen, pero mira, te lo juro, no sé qué está pasando, pero he tenido relaciones y es otra cosa. ¿Eso influye? Le digo, pues claro, sí influye, porque al final quitamos tejido adiposo en la parte baja de tu pubis. Se levantó también tu pubis y eso expone mejor tu clítoris y hay una excitación, un contacto, hay mejor lubricación, o sea, todo el entorno se mejora. Se va a mejorar. Entonces, autoestima, al momento de tener el contacto es un mundo de diferencia. Entonces, ahí no estamos haciendo cirugía en los genitales como tal, pero estamos mejorando el entorno de los genitales. Entonces, o sea, es una cuestión que siempre tiene uno que valorar muchos aspectos que influyen indirectamente sobre la vida sexual de cada persona, ¿no? Definitivamente que sí, como es la sexualidad, ¿no? Así es. Muchos aspectos que influyen también en el bienestar y en la posibilidad de desarrollar ese potencial erótico que cada uno de nosotros como hombres y mujeres tenemos y que la pareja vaya también pudiendo desarrollarse dentro de la intimidad de una manera exitosa, buscando precisamente lo que viene a ser el placer, ¿no? Exacto. Ahorita que tocamos el tema de las mujeres en particular, las personas que más recurren a nosotros para mejorar la condición estética de los genitales son las mujeres. Ya mencionamos cómo el pubis se desciende cuando aumenta la flacidez en el abdomen o cuando hay un tejido adiposo o grasa en la parte del abdomen. Y también otra cosa muy importante es, o que nos consultan muy a menudo, es cuando crecen también los labios. Con los embarazos, con el aumento de peso o a veces ya desde nacimiento las mujeres pueden tener alguna parte de los labios o en su extremo, en la parte superior o inferior, ya sea bilateral o unilateral, más grande. Y eso también influye muchísimo en la condición estética, en lo visual y en lo funcional. Entonces es una corrección muy importante que también se está haciendo y que ahora cada vez es más frecuente en la consulta. Bien, pues interesante el programa el día de hoy. Vamos a hablar de este tipo de cirugía
pero también algunas otras cirugías que nos va a comentar el doctor Antonio Rojas, mi invitado el día de hoy. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. En pareja. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, pues cirugía estética genital. La búsqueda de la belleza integral ha disparado la demanda de la cirugía plástica genital por parte de muchas mujeres que no solo desean corregir problemas funcionales, sino también situaciones que tienen que ver con su estética, cómo se ven los genitales. Y esto pues nos habla de una reevolución, ¿no? Porque antiguamente pues los genitales se tapaban, no se veían, no se conocían. Muchas mujeres inclusive tienen el gran problema de no conocer sus genitales porque de pequeñas les dijeron que no deberían de tocarse, que no deberían de conocerse, mucho menos sentirlos, y qué le platico yo si es disfrutarlos. Entonces, hoy en día estamos viendo una visión distinta de lo que es el cuerpo y de las zonas íntimas de la mujer. No es el caso así del varón, porque el varón, bueno, nosotros tenemos el pene, los testículos externos, y por lo tanto, pues desde pequeños nos acostumbramos a verlos, a tocarlos, a sentirlos y a disfrutarlos. Platicando el día de hoy con el doctor Antonio Rojas Macedo, especialista en cirugía plástica y estética, sobre este tipo de cirugías. ¿Cuáles cirugías tenemos? Estamos hablando ahorita de lo que viene siendo los labios menores cuando crecen. ¿Estos pueden crecer a través del parto o a través de la vida? Sí, en ocasiones se modifican con los embarazos y cuando los pacientes aumentan de peso y bajan de peso de forma importante, también se presentan alteraciones. Pero en particular este caso es un problema que ya se trae desde el nacimiento. Ya es el introito tiene ya ciertas características. Los labios son de mayor tamaño, están expuestos, algunos, como decíamos, es de un solo lado, otros son de los dos lados. En algunas ocasiones dicen algunos, es que yo no sé ni cuáles son mis labios, ¿no? Porque son tan pequeños que están ocultos. Uh-huh. Entonces no tienen mayor problema. Ahora también se viene otra situación importante. Cada vez más también nos refieren pacientes los cuales tienen el clítoris cubierto por tejido. Entonces eso evita la excitación directa del clítoris. Para esto hay diferentes grados de esta, pues no se puede manejar como una patología porque esta realmente condición, ¿verdad? Es una condición exactamente, Uh-huh. pero traducido al desempeño sexual de la mujer disminuye su placer al momento de tener relaciones, les cuesta mucho llegar a la excitación y esto es condicionado porque el clítoris está cubierto de tejido y no se expone y no se puede estimular de una forma tan adecuada como se haría en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Dependiendo del grado que tiene este tejido o lo que está cubierto del clítoris, tenemos que resecar una pequeña porción de piel que la cubre para dejar expuesto en una posición mucho más fácil de poder tener excitación o de poder ser estimulado. Entonces, esa es otra cirugía que que cada vez se ve más en la consulta
Y no es una condición un tanto estética, porque nadie anda luciendo el clítoris, claro, ¿no? Obviamente, pero es una condición que lleva a una disminución en el momento de la relación o cuando tiene relaciones sexuales las pacientes. Antes no se le daba mucha importancia a esto, pero obviamente se fueron viendo las diferentes morfologías en las pacientes, y se llegó a la conclusión de las pacientes que tenían más expuesto el clítoris, era mucho más fácil la excitación y obviamente no tenían dolor al momento de la relación, no tenían mayor lubricación, o sea, muchas condiciones que mejoraban al exponer o al dejar más expuesto el clítoris y retirar esta condición de piel, ¿no? ¿Se da el caso también de que pueda ser un clítoris agrandado? Bueno, sí, o sea, es que ahí hay que diferenciar, porque hay ocasiones que el clítoris también es pequeño y en ocasiones el clítoris es más grande y obviamente queda más expuesto, ¿no? Sí. Pero son situaciones donde a veces hay mucha piel y el clítoris es pequeño, entonces todavía se agrava más el problema. Hay pacientes que dicen, no, yo no tengo ningún problema, ¿no? Es difícil este diagnóstico porque normalmente cuando van con un terapeuta sexual, pues es muy diferente que el terapeuta les puede decir, oye, te tengo que revisar, ¿no? Porque normalmente el terapeuta se dedica y se va por otro lado, no empieza a abordarlo, oye, mira cómo está tu relación de pareja, y mira, y empiezan a indagar otros problemas, más no, o sea, pueden indagar directamente la condición física de la paciente. Cuando van con el ginecólogo a veces les dice, oye, ¿tú tienes algún problema para tener? Porque les dicen, es que soy muy reseca, o me cuesta mucho trabajo tener lubricación. Entonces se va por el tema hormonal, ¿no? Y algunos otros ginecólogos que ya conocen la condición esta, pues ya lo revisan y dicen, es que está cubierto o está muy protegido tu clítoris, tenemos que hacer esto. Entonces es una condición difícil de diagnosticar, ¿no? Pero últimamente cada vez hay más información y cada vez nos llegan más este tipo de pacientes para esas correcciones. Bien. Vaginoplastía. ¿Y qué significa la vaginoplastía? La vaginoplastía normalmente, o sea, para acabar pronto con el término, es una plastía o una reconstrucción de la vagina. Una reconstrucción de la vagina. Principalmente en la mayoría de los casos, con un sentido estético. Okay. Sin embargo, cuando van con el ginecólogo y tienen incontinencia urinaria, hacen ciertas pruebas los ginecólogos y dicen, oye, es que tienes el piso de la vagina o está caída la vejiga, ¿no? Entonces de ahí luego las pacientes dicen, oye, pero es que también siento muy amplia mi vagina. Ok. Entonces hay otra condición que tratar, es la amplitud de la vagina, y otra es la incontinencia urinaria que se da por la flacidez en el piso vaginal. ¿Okay? Entonces va aunado la incontinencia muchas veces con la vagina muy amplia, y que las mujeres luego buscan reducirlo. Esa vaginoplastía también incluye la plastía de los labios, que es se acompaña en muchas ocasiones porque es una vagina amplia con estructuras amplias también, grandes, ¿no? Entonces a veces tenemos que también hacer ahí corrección de los labios y se hace la plastía vaginal. Bien, una reconstrucción de lo que viene siendo la vagina y de alguna manera pues también la entrada de la vagina, ¿no? Exactamente, la vulva. Normalmente son pacientes que dicen después de múltiples partos su canal vaginal quedó más laxo. Entonces ahí se puede hacer la vaginoplastía, que incluye disminuir en cuanto a amplitud y hacerlo más estrecho,
Ujú. Y también en ocasiones se corrige la cuestión de la incontinencia urinaria, que eso se ve afectado en la mayoría de las ocasiones por los partos. Bien, que esto es lo que usualmente las personas conocen como vejiga caída. Exactamente. No es de que se caiga la vejiga, no es de que se vaya, bueno, algunas veces hay salida, ¿no? Sí, A hay través prolapsos. hay prolapsos, pero bueno, esto es debido precisamente a la elongación o estiramiento de los músculos que Sí, conforman el piso. este piso pélvico, que es el Ajá. que mantiene la vejiga en su lugar. En su ¿no? lugar, exactamente. Sí, y la verdad es que esto es muy interesante porque cada vez ha habido más apertura por parte de las pacientes de llegar y exponer sus problemas y también darse cuenta que hay muchas opciones de manejo, ¿no? Y lo más importante es que todo esto se traduce en una actividad sexual más placentera, más satisfactoria, les regresa la autoestima porque son situaciones que merman emocionalmente a las pacientes de forma directa, ¿no? Sí, claro. Sí, lo estábamos comentando hace un momento, el hecho de que una mujer se sienta bien con su cuerpo, se sienta bien con sus genitales, bueno, pues esto va a repercutir en que su forma particular de vivir el erotismo, los diferentes platillos que se puedan encontrar en el menú erótico, Exacto. ¿no? En las diferentes situaciones en las que pueden encontrar placer, pues la mujer se va a sentir más a gusto, se va a sentir más plena, más confiada y bueno, pues indudablemente su pareja pues también le va a gustar más y se va a sentir mucho mejor. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, si me lo permites, Antonio. Claro. Vamos a un breve corte, estamos hablando sobre cirugía estética genital. Vamos a un corte y regresamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. También nos puedes escuchar a través de la página web www.radiomujer.com.mx. Y esta noche me acompaña el doctor Antonio Rojas Macedo, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Y bueno, pues estábamos hablando sobre lo que viene siendo esta cirugía de la reconstrucción o la parte del clítoris, que el clítoris es una zona extremadamente importante que aparece en la unión de los labios menores y es una pequeña saliente que tiene muchas terminaciones nerviosas. Es más, el clítoris, su única función en el cuerpo de la mujer es tener placer. Los hombres no tenemos un órgano que sea única y exclusivamente para el placer. El pene lo utilizamos para el placer, para eyacular y para orinar. Pero el clítoris, al tener estas terminaciones nerviosas, lo convierte en una parte fundamental en el desarrollo del orgasmo femenino. Así es que cuando el clítoris presenta un agrandamiento anormal, puede resultar molesto para la mujer que lo padece, no solo desde el punto de vista estético, sino también funcional, pues convierte las relaciones sexuales en algo doloroso física y psicológicamente. Bueno, muy bien, Antonio, entonces tenemos aquí, estábamos hablando sobre, esto vendría siendo también una clitoriplastía, ¿no? Una reducción del clítoris agrandado, que esto favorecería su estimulación directa, lo haría más fácil, porque recordemos que muchas mujeres puede ser que no tengan orgasmo vaginal, sino que necesiten también de una estimulación directa a través del clítoris. Así es. No es tanto reducir el clítoris en tamaño. Habrá su indicación para reducirlo, pero lo más común, o sea, ahí la cuestión es cuando tienen un clítoris agrandado,
es que hay hiperestimulación. Okay. Y cuando ahí la indicación es todo el tiempo tiene estímulo la paciente, entonces ahí la indicación es reducirlo. En la mayoría de los casos cuando llegan es porque la paciente hay mucha cobertura de piel sobre el clítoris y hay que exponerlo. Okay, entonces correcto. Ahí es importante esa diferencia. Esa aclaración. Porque se dan los dos casos. Lo más común es reducir el clítoris por una hiperestimulación o en el caso de que es muy pequeño y está muy cubierto por piel, hay que quitar esa piel y dejarlo más expuesto. Correcto, muy bien. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de aquellas mujeres que tienen un pubis pues con un abultamiento de grasa, o sea, con un monte de Venus agrandado también? Esto también es cada vez es más común que lleguen a la consulta y que te digan, doctor, me quiero reducir este bulto que tengo aquí porque parezco hombre, ¿no? Okay. Por el tamaño. Entonces ahí lo que hacemos es hacer liposucción en esa área y en ocasiones hay una caída del pubis y tenemos que hacer lo que se llama pexia de pubis. Al mismo tiempo que le quitamos espesor de grasa, hacemos liposucción sobre el monte de Venus para disminuir el espesor. Al momento de que nosotros disminuimos el espesor, la piel queda más flácida y se cae. Entonces tenemos que hacer una pequeña incisión en semiluna, justo donde inicia el vello púbico, para quitar el exceso de piel que hay ahí y dejarlo tenso. Okay. Es una cirugía, un procedimiento también de los más realizados y en ocasiones eso lo hacemos a la par cuando hacemos abdominoplastia. La abdominoplastia es para corregir la flacidez abdominal y aprovechamos y también medimos el pubis para levantarlo y dejarlo en su posición ideal. Y los resultados son muy muy agradables. Es un procedimiento rápido y que la verdad tienen resultados muy agradables las pacientes. Bien, bien. Personas que no tengan vello en el pubis, ¿también suele suceder que haya alguna problemática? Bueno, ahorita la tendencia es a retirar el vello del pubis, ¿no? En los 80s, pues todo el mundo tenía vello en el pubis. Ahorita las pacientes cada vez más, pacientes jóvenes, ya es cero vello. Y como saben, el vello también tiene una función en el pubis, ¿no? Guarda cierta humedad, es una barrera protectora. Pero hasta ahorita yo no me he enfrentado a ningún problema referido porque las pacientes no tengan vello. Okay. En una ocasión platicando con un ginecólogo con el cual me refiero a algunas pacientes, me decía que él ha visto un incremento en las infecciones vaginales. Okay. Son más propensas las pacientes, cambia el pH y dice, yo no sé realmente si tenga esto que ver. Eso se los comento de manera anecdótica. Yo no estoy en contacto directo con esta problemática, ¿no? Principalmente nosotros nos llegan ya diagnosticadas y ya para realizar algún procedimiento o ya sea levantar el pubis, disminuir el espesor del pubis. Recuerdo una paciente que llegó de 19 años que empezó a andar en bicicleta, a hacer triatlones y todo esto que ahorita está de moda, y decía que le costaba mucho trabajo subirse a la bicicleta porque sentía un bulto, y una paciente que no había tenido relaciones, no había tenido inicio de la vida sexual aún, 17 años, y al revisarla, pues bueno, tenía exceso de los labios mayores y que había que hacer una plastia de los labios mayores, ¿no? Okay. Entonces, lejos de ser ya una cuestión estética, también es una cuestión funcional. Claro, muy bien. En este caso en los labios mayores. Exactamente. Que los labios mayores están constituidos generalmente por grasa, ¿no? Tejido adiposo. Sí, es tejido adiposo, pero hacen una curvatura y eso queda con piel redundante. Entonces ahí tenemos también que corregirlo. Ok, perfecto. ¿Qué otras cirugías podemos encontrar frecuentes dentro de
de la cirugía estética genital? En las mujeres, estas son como las que comúnmente nos llegan a la consulta. En los hombres... Una última. La reconstrucción del himen. Ok. ¿Te llegan pacientes? No lo he tenido, eso es más de forma anecdótica. ¿Ah, sí? Es más anecdótica. Honestamente, se podría hacer. Sin embargo, yo en mi práctica privada, tengo que serles muy honestos, nunca he tenido un caso de esto. Okay. Los ginecólogos, que normalmente luego hacen más preguntas directas sobre esto, sí me han platicado de, oye, pues tengo una paciente, me preguntó qué onda puedes, y yo, pues es que es hacer la vaginoplastía y queda tan estrecho que la verdad es que pareciera un reinicio de la vida sexual, ¿no? Okay. Entonces, por cuestiones de sensación, los pacientes que hacen vaginoplastías en ocasiones dicen, doctor, casi fue lo mismo de mi primera vez, ¿no? La verdad es que es de forma anecdótica todo esto, ¿no? Como se refiere. Sí, más recordemos que el himen, pues es una estructura dentro del canal vaginal que es única, su función ha sido única y exclusivamente social. Exactamente. Porque no tiene ninguna otra función, ni el por qué, ni para qué estar ahí, ¿no? Aquellos que de repente se muestran de una manera muy tradicional, drástica e impositivamente, dicen que todas las cosas en el cuerpo tienen una razón de ser, y bueno, pues el himen, su única razón de ser tiene que ver con lo que la sociedad en su momento, en su tiempo histórico y en su geografía, de acuerdo a los distintos países y culturas en el mundo, le dan ese contenido o esa importancia de que la mujer tenga el himen. Porque aparte, debe de usted saber que el himen, no hay himen que esté totalmente cubierto, el himen tiene que estar perforado, si no, no puede salir el sangrado menstrual mensualmente en las mujeres. Así es, de hecho hay una patología que se llama himen imperforado, o sea, es un himen que está desde arriba hasta abajo completo, y se tiene que perforar y se tiene que cerciorar uno de hacer una sutura especial para que no se vuelvan a pegar la membrana del himen. Entonces, los papás luego les estresa mucho eso, ¿no? La verdad es que como tal, el himen, el que esté el himen o no va a hacer una diferencia, y el varón o el hombre en el momento de la relación difícilmente va a detectar que había un himen o no había un himen, sí, ¿no? Cada paciente va a tener un himen de diferente forma. Hay pacientes que tienen un himen con una perforación muy pequeña, probablemente sí se pueda detectar. Hay pacientes que tienen un himen con una perforación muy amplia, a lo mejor ahí no, o sea, va a ser imperceptible, pero la verdad la mayoría de las personas cuando tienen relaciones por primera vez, en el caso de la mujer, hay nerviosismo, todo esto afecta a la lubricación, claro. Hay tensión, los músculos están completamente cerrados, y todo eso, como tú sabes, va a repercutir no va a ser una relación placentera normalmente, ¿no? La primera ocasión termina siendo pues un poco abrupto esa relación, se va relajando conforme conforme va habiendo más relaciones, ¿no? Hasta que la paciente la persona, está en un estado óptimo para tener una vida más plena, ¿no? Bien, pues vamos a seguir platicando con el doctor Antonio Rojas Macedo sobre cirugía estética femenina, genital femenina, y vamos a hablar también qué pasa con los varones. Vamos a un corte y regresamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues estamos en la parte final del programa del día de hoy, hablando sobre lo que es la cirugía íntima femenina o cirugía estética genital.
dentro de los cuales el doctor Antonio Rojas Macedo, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, pues nos ha hablado que lo más frecuente que le llega a su consultorio pues es operaciones que tienen que ver con los labios menores, los labios mayores, la liposucción del monte de Venus, una vaginoplastía, que eso abarca muchas situaciones o varias situaciones que tienen que ver en torno a lo que es la condición de la vulva y de la vagina, que muchas veces esta se ve afectada por los partos, por los hijos, ¿no? La multiparidad o el tener muchos hijos. También nos habló sobre lo que es la clitoriplastía y que muchas veces el siguiente problema, que viene siendo el exceso de tejido adiposo en el pubis, pues va a tapar, va a impedir que el clítoris se pueda descubrir y poder tener un fácil acceso a su estimulación. Recordemos que el clítoris pues es una zona extraordinariamente sensible e importante en la relación erótico-amorosa para la mujer. Bien, por último, Antonio, ¿cuáles vendrían a ser las contraindicaciones, si es que existen, en este tipo de cirugías? Bueno, siempre tienen que estar muy bien diagnosticadas las pacientes. Yo la verdad es que contraindicaciones no le veo como tal una vez diagnosticadas, pero obviamente las pacientes no debe haber infecciones activas al momento de la cirugía, de no haber lesiones genitales. Siempre primero tratar la función antes de la cuestión estética, ¿no? Okay. Entonces siempre debe de ser en una el tejido debe estar sano, desinflamado, para poder tener buenos resultados y también disminuir los riesgos de las complicaciones. Hay diferentes técnicas. Últimamente, por ejemplo, para la vaginoplastía, una técnica que está muy en boga es la técnica láser. Se mete un cono y este cono despide una energía alrededor de todo el introito vaginal, y esto va a generar un proceso de cicatrización y de contracción de los tejidos que hacen que se disminuya el diámetro, y eso hace que la vagina tome cierta tensión, ¿okay? Hay técnicas abiertas donde es de forma convencional, que se tiene que incidir y reposicionar músculos y reparar estructuras, que todo va a estar indicado de acuerdo a lo que cada paciente en particular necesite. Habrá técnicas que no se podrán utilizar en ciertas pacientes porque no van a tener un resultado adecuado, y habrá técnicas ideales para otro tipo de pacientes. Correcto. ¿La edad influye también en lo que viene siendo candidata a este tipo de operaciones? Sí, definitivamente. La vagina es una zona muy dependiente de hormonas. Entonces, las mujeres, dependiendo de la edad de cada paciente, sus picos hormonales son completamente diferentes, ¿no? Entonces, algunas podrán necesitar tratamiento suplementario de hormonas, algunas no. Sí, se tienen que individualizar muy bien cada caso, y obviamente de acuerdo en el grupo de edad que se encuentre van a ser los procedimientos que se van a adecuar. Bien, pues muy bien, ahí está. En el caso de los varones, Antonio, ¿qué tenemos? ¿También existe este tipo de cirugías? Sí, así es. En los varones lo más común, por lo cual los pacientes acuden a la consulta, los jóvenes, es por prepucios redundantes. Prepucios redundantes. ¿Esto es un prepucio excesivamente grande? Excesivamente grande, que impide la retracción, y que esto finalmente en el hombre, la mayoría de las condiciones estéticas repercuten también en la función. Por ejemplo, hay una alteración que no es tan común, pero llegan los pacientes principalmente porque el pene se les empieza a deformar. Dicen, lo tengo, se me está curveando el pene, se puede curvear hacia arriba o hacia abajo. Y esto es la enfermedad de Peyronie.
llegan por un tema estético, pero repercute funcionalmente muchísimo, porque finalmente la enfermedad de Peyronie termina con disfunción eréctil porque es una placa de tejido fibroso que se adhiere a los cuerpos cavernosos y empieza a deformar cuando se erecta el pene, pierde elasticidad y el pene empieza y toma una curvatura. ¿Hay alguna causa específica? Es idiopática, o sea, no han detectado por qué se da esta alteración. Algunos lo refieren por traumatismos, o sea, pacientes que tuvieron algún golpe o tienen relaciones sexuales con repetidos traumatismos sobre folclóricas, sobre los cuerpos cavernosos. Muy circenses. Dicen que puede originarse por traumas repetidos. Entonces, esta alteración normalmente llegan a la consulta porque se empieza a deformar al principio. Dicen, no, yo no le tomé importancia. Y después, entre más se deforma y empiezan a tener problemas ya para tener una relaciones adecuadas, o empiezan a tener dolor también. Entonces, lo que inició por un problema estético repercute o termina siendo un problema funcional muy severo, ¿no? Bien. ¿Alguna otras cirugías en el caso de los varones? Otra que no es tan común, pero que llegan, son los pacientes ya de edad mayor, que la primera vez que me sucedió, llegó un canadiense que era muy bromista y me dice, oye, es que quiero que me revises. Y yo ya le había practicado algunas cirugías en su cara. Y yo, sí, está bien, pero ¿de dónde te voy a revisar? Le empiezo a ver la cara y me dice, no, de mis bolas. Y yo, como que ¿es broma o qué? ¿Es broma o no? Es en serio, te estoy hablando en serio. Ya vi que puso la cara en serio. Yo, ok, a ver, a tus órdenes. Me dice, es que cuando voy al baño me siento y mi escroto es muy largo. Los hombres, algo que no deja de crecer es el escroto, o sea, se elonga, se elonga, se elonga. Entonces hay pacientes que tienen el escroto ya muy laxo y muy elongado, entonces hay que hacer una plastía del escroto, quitar el exceso de piel que hay en el escroto. Entonces, yo me fui adentrando en este tema porque a mí nunca me lo habían pedido, ¿no? Entonces empecé a investigar y ya me contacté con los urólogos y empecé a indagar y esto y lo otro, y sí, o sea, está descrito que se tiene que hacer una plastía del escroto, ¿no? Pero son situaciones que se van dando y cada paciente es un caso muy en particular. Sí. Entonces, desde ahí, obviamente, él le platicó a sus amigos y me empezaron a llegar pacientes con el mismo problema. Entonces, es más común de lo que uno se puede imaginar. Sí, sobre todo que son situaciones que a lo mejor muchas personas no lo platican. Exactamente. Y en este caso, tu paciente tuvo la confianza, la libertad de comentártelo y pues tú le solucionaste el problema. Sí, como, o sea, los canadienses, bueno, él es de origen canadiense, nació en Europa, pero muy abiertos, ¿no? Entonces ellos sí tienen la libertad de llegar y, oye, me pasa esto. Y nosotros, a veces, por cultura, por cuestiones, pues no somos tan abiertos, ¿no? Y no lo consultamos, pero sí, cada vez está habiendo una apertura en cuanto a información también, y ahora en lugar de decirles no te toques, es tócate, explórate, ¿no? Es lo mismo para la mama, explórate, tócate tus mamas, revísalas, los genitales igual, los hombres para el cáncer de testículos igual, el tumor en testículos es tócalos, revísalos, cualquier bolita, mejor chécate, ¿no? Es lo mismo, solamente que con esta apertura que se ha venido dando, pues se ha traducido en atención más temprana y detección de problemas a tiempo, ¿no? Bien, pues eso es importante lo que nos dices. Ahora estamos en una cultura diferente, como siempre lo hemos mencionado en asuntos que tienen que ver con el ámbito de la salud. La prevención tiene que prevalecer ante todas las ideologías y todas las filosofías de vida y las costumbres y tradiciones que tengamos en nuestra sociedad, para que entonces se dé una atención adecuada, un diagnóstico oportuno
y tratamiento también que sea el adecuado. Doctor Antonio Rojas Macedo, si alguien quiere contactarte, ¿a dónde lo puede hacer? Sí, estoy en el Hospital Puerta de Hierro. Los teléfonos de mi oficina es el 36 11 21 21 y 36 11 20 11. 36 11 21 21 y 36 11 20 11. Muy bien, doctor Antonio Rojas Macedo. Un último punto que para terminar. Sí, cómo no. Ahorita está muy en boga también la aplicación de rellenos o de ácido hialurónico en el punto G o en los genitales. Okay. Esto es, de forma rápida lo explico, el punto G en ocasiones no está tan expuesto y no es tan fácil estimularlo. Okay. Y con lo que se hace con el ácido hialurónico es infiltrar esta sustancia en el punto G y va a ensanchar esta zona y obviamente va a quedar mucho más expuesta para la estimulación. Y además también se puede poner el ácido hialurónico en otras zonas de los labios, como hay labios gorditos, también hay labios flaquitos, entonces se puede infiltrar para darle una mucha mejor apariencia. Bien, pues muchas gracias, doctor Antonio Rojas Macedo, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Gracias por tu presencia aquí en el programa. No, gracias por la invitación. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Si desea una cita para psicoterapia individual o de pareja, puede marcar al 333-441-5667. 333-441-5667 y ahí lo atenderé con mucho gusto. Gracias, buenas noches.